Buen día para todos. En esta sesión vamos a trabajar un acercamiento a los avances científicos que existen con respecto a el entendimiento de las mutaciones genéticas. Corresponde al módulo de biología humana y en esta sesión pues abordaremos un poco dar continuidad a lo que venimos trabajando acerca de la teoría celular y todo lo que es reproducción celular. Este es un tema muy interesante que nos puede servir para sentar unas bases en el conocimiento y en el aprendizaje de lo que es el desarrollo tanto de los seres vivos como de la biología de los seres humanos. Quien les habla, el docente David Camilo Enríquez. Entonces, vamos a trabajar hoy desde la página National Human Genome Research Institute, que nos va a permitir enfocarnos un poco en el estudio de qué es esto de las mutaciones y entender un poco más allá. Entonces los invito a abrir el enlace de esta página, ahí se los voy a dejar también en la descripción del video al final, donde podemos navegar por esta página y nos va a indicar primero que todo qué es lo que es el genoma, qué es una mutación, y asimismo podemos navegar y entender de los nuevos o las nuevas investigaciones que se desarrollan. Entonces, el día de hoy pues quiero presentarles esta página y vamos a empezar a definir un poco qué es una mutación. Entonces, acá nos dice que es una mutación, es un cambio en la secuencia de ADN de un organismo. Las mutaciones pueden producirse a partir de errores en esa replicación del ADN durante la división celular, la exposición a mutágenos o una infección viral. Entonces, lo que nos indica acá es hay un cambio en esa cadena de ADN y asimismo ese ADN puede verse afectado por los procesos de división celular, tal vez los que vimos en las sesiones anteriores. Exposiciones a mutágenos significa que pueden ser a factores externos, como efectos como alta exposición a la radiación, factores contaminantes ambientales, alimentos o infecciones virales, generalmente. Entonces, esto puede generar una mutación y asimismo puede generar un cambio. Pero no significa que una mutación simplemente tiene que ser mala. Simplemente una mutación es un cambio y puede generar una descendencia y asimismo va a cambiar, va a hacer un cambio en la especie. Entonces, hay muchos efectos que también pueden ser benéficos dependiendo pues de cómo se estudie y cómo se mire. Entonces acá vemos, por ejemplo, en esta página cómo nos están mostrando la secuencia de las bases nitrogenadas, donde pues dependiendo de ese orden y ese cambio puede generar esas mutaciones. Entonces acá pues podemos ver estas secuencias, pueden ser mutaciones por deleción, sustitución e inserción, es donde cambia una de esas bases nitrogenadas de lo que veíamos anteriormente, lo que es esos pequeñas moléculas que forman la cadena de ADN y al cambiarse pues va a generar esta pues la mutación como tal, o sea, se genera ese cambio y va a generar otra nueva una cadena de ADN modificada. Entonces también miramos que acá nos indica que las mutaciones han sido una fuente de inspiración de muchas películas, pero en realidad es un simple error cometido al copiar una secuencia de ADN. Es como si estuviéramos copiando y quedó cambiada alguna parte de esa letra. Entonces, en esa forma, pues se generan nuevas formas de evolución. Entonces, aquí también podemos indagar un poco más acerca de este concepto. Entonces acá vemos, por ejemplo, qué es de lesión, qué es sustitución, qué es una mutación puntual y una mutación de cambio de sentido. Entonces los invito a que sigamos esta página que es muy interesante y podemos también abordarlo desde en el idioma inglés. Entonces, a continuación, pues vamos a ver un video que también nos va a centrar un poco este tema del código genético y de las mutaciones. Descubrimientos científicos del innovador y curioso ser humano moderno.
Existen 5 claves que nos abrirán las puertas al futuro. La primera clave consiste en ceros y unos en forma de información digital. Los seres humanos cada vez somos más inteligentes gracias a la revolución digital y nuestras vidas cambian rápidamente. La segunda clave son los nuevos materiales. Los seres humanos ya no estamos limitados a los materiales naturales. Gracias al desarrollo de nuevos materiales artificiales, hemos alcanzado un punto de inflexión en la historia. La tercera clave es la ingeniería genética. Aunque actualmente haya comida en abundancia, puede que no sea así en un futuro cercano. Pero mediante la ingeniería genética, la humanidad podrá ser capaz de superar esta gran amenaza. La cuarta clave son las mutaciones. Las mutaciones causan enfermedades y son un elemento importante en la evolución humana. En este documental, resolveremos los misterios que se esconden detrás de este fenómeno sorprendente. La quinta clave es el Sol. La necesidad del ser humano para conseguir energía no parece conocer límites. Actualmente, se busca una forma de energía sostenible para el futuro relacionada con el Sol. Abriremos las puertas al futuro de la ciencia a través de estas asombrosas 5 claves. Las 5 claves. Cada año, 150 millones de personas enferman en todo el mundo. En África, 1 millón de niños mueren a causa de una terrible fiebre, la malaria. Sin embargo, algunos africanos son inmunes a esta enfermedad. Empezando por tipos de influenza, que aparecen y mutan cada año, hasta el SIDA, que es una enfermedad incurable. Los virus nos provocan un miedo incontrolable. No obstante, hay personas que pueden infectarse por el virus del SIDA, pero son inmunes a él. Esta mujer, que cumplió recientemente 77 años, mide menos de 1 metro. Sin embargo, gracias a algunos de sus rasgos genéticos, no tiene por qué temerle al cáncer. Africanos inmunes a la malaria. Europeos que no pueden infectarse de SIDA. Y esta mujer, que nació con el síndrome de Laron, pero también con una gran resistencia al cáncer. ¿Cuál es el secreto de estas personas y de las habilidades que les hacen diferentes al resto? Cuarta parte, las mutaciones. Semana 20 del embarazo. La mayoría de las mujeres embarazadas se someten a ecografías con el fin de observar el estado del feto. De esta forma, comprueban que el bebé esté sano. En ese punto del embarazo, se puede apreciar la estructura del cerebro y el corazón del feto, así como la forma de sus pies. Las mujeres embarazadas se hacen esta prueba desde las primeras etapas del embarazo para asegurarse de que el niño nacerá sano. La más mínima mutación genética incrementa las probabilidades de que el feto nazca con algún defecto congénito. La mutación es la causa de las malformaciones y anomalías fetales. Esta alteración se produce en el momento de la fecundación, cuando el espermatozoide penetra en el óvulo. Los cromosomas pueden verse alterados en el momento de la unión entre los genomas, o bien puede que sean los propios padres los portadores del gen anómalo. Esto deriva en la aparición de mutaciones con características y funciones diferentes. Sin embargo, la mutación es un proceso menos complejo de lo que imaginamos. Cualquier pequeño cambio en la base del ADN o en una parte de él puede generar una mutación. La pérdida de parte del cromosoma debido a razones genéticas. La superposición de un cromosoma
o la inversión cromosómica. La mutación se produce cuando los genes no funcionan correctamente. Al hablar de mutantes solemos pensar en películas. Nos imaginamos a un ser extraño saliendo de la pantalla y a alguien gritando, es un mutante. Pero la mutación no es eso. La variación genética es mucho menor. ¿Qué ocurriría si las características de los mutantes les hicieran físicamente superiores o les ayudaran a adaptarse al medio con mayor facilidad? Según las investigaciones del profesor Peter Frost, de la Universidad de St. Andrews en Escocia, la primera mutación que causó la aparición del cabello rubio tuvo lugar a finales de la Edad de Hielo, hace ya 150.000 años. Hoy en día, más del 80% de los ciudadanos del norte de Europa son rubios. Es más, el gen rubio se ha extendido por todo el continente en tan solo 10.000 años. Según los estudios del profesor Frost, la razón por la que este gen, aún siendo recesivo, se ha extendido en lugar de desaparecer es que las personas rubias resultan más atractivas para el sexo opuesto. Las diferencias en el color de pelo, de ojos e incluso de piel demuestran que, en un momento dado, se han producido distintas variaciones genéticas o, en otras palabras, mutaciones. Algunas personas poseen habilidades especiales gracias a la mutación. Por ejemplo, aquellas que son inmunes a la malaria, una de las enfermedades más temidas por los africanos. Esto ocurre en personas cuyos glóbulos rojos tienen un aspecto semilunar. Los hombres cuyos glóbulos presentan esta forma son más débiles y a menudo sufren anemia. Sin embargo, las mujeres africanas ven en este tipo de hombre al marido perfecto. Esto se debe a su inmunidad a la malaria. No hay nada más atractivo en un hombre que el hecho que sea inmune a la malaria, aunque eso implique padecer anemia. Este descubrimiento se produjo en el año 1940, cuando un equipo de científicos analizó la sangre de un grupo de africanos que había sobrevivido tras haberse contagiado de malaria. Los científicos descubrieron que sus glóbulos rojos eran distintos a los del resto de la gente. Estaban ante una mutación. Estas células se denominan células de la hoz porque adquieren la forma de esta herramienta. Pero, ¿por qué las personas con esta característica son inmunes a la malaria? Los glóbulos rojos normales son células con forma de disco bicóncavo que se encargan de portar el oxígeno a través de la sangre. Su forma cóncava facilita que se una con el oxígeno. Sin embargo, las células de la hoz llevan menos oxígeno y por tanto bloquean el flujo de la sangre. Esto causa anemia. En cambio, esas células no son afectadas por los gérmenes de la malaria. Esto es un glóbulo rojo cóncavo normal. Los gérmenes de la malaria pueden llegar fácilmente a la superficie del glóbulo una vez que éste está infectado. La superficie de los glóbulos se vuelve adhesiva y se pegan entre sí, provocando una inflamación de los capilares. Sin embargo, los glóbulos rojos con forma de hoz no permiten que la infección llegue hasta la superficie, aunque el germen de la malaria haya penetrado ya en la célula. Por lo tanto, las posibilidades de que la inflamación se extienda a través de los capilares disminuyen, evitando así la enfermedad. Detener la enzima permite sobrevivir a la malaria durante bastante tiempo, hasta que la enfermedad la alcanza, claro. Por tanto, una mutación que causa una pérdida de función puede ser tan importante como una mutación que aporta una nueva función.
Hay personas que han adquirido los genes mutados por herencia. Algunas de estas mutaciones les han dado un mejor aspecto físico, unas funciones cerebrales superiores o una constitución más atlética. Este tipo de mutaciones resultan muy atractivas para el sexo opuesto. Las mutaciones pasan de padres a hijos, extendiéndose lentamente por todo el planeta. ¿Cuándo nació el término mutación? Surgió en el siglo XIX, cuando un hombre que se dedicaba a plantar onagras encontró una flor mucho más grande que las demás. El hombre decidió recoger la semilla de esta enorme onagra y cultivarla. Las flores que nacieron fueron igual de grandes. Esto ocurrió porque hubo alguna modificación en sus genes. Este hombre fue la primera persona en acuñar el término mutante para describir las nuevas especies de plantas. Se trataba de un botánico y genetista neerlandés cuyo nombre era Hugo de Vries. Más tarde, los científicos descubrieron que algunos factores externos, como la radiación o las sustancias químicas, también podían provocar una mutación. Entonces, ¿una mutación es un hecho positivo o más bien peligroso? Muchos de nuestros recursos alimenticios han evolucionado a partir de una mutación. En Yosu, una ciudad de la provincia de Jeolla del Sur, podemos encontrar cultivos de arroz salvaje. Cada espiga de arroz tiene una larga y afilada barba puntiaguda que ahuyenta a las aves hambrientas. Una vez refinado, adquiere un color entre rojo y negro. El arroz salvaje es difícil de cultivar y su cosecha es un 20% inferior a la del arroz normal. Por esta razón, la mayoría de los agricultores prefieren plantar un arroz blanco de grano más grueso antes que ese arroz salvaje de tono rojizo. ¿Cuándo comenzó a cultivarse el arroz blanco? Según los científicos, el arroz blanco surgió como una mutación del arroz rojo hace aproximadamente 10.000 años. Sin embargo, el arroz blanco se podía pelar con más facilidad que el arroz rojo original. También tardaba menos tiempo en cocerse, lo que favorecía el ahorro de combustible. Además, su cosecha era superior a la de arroz salvaje y los agricultores pronto prefirieron sembrar el arroz mutado. Esto demuestra que el arroz blanco es una mutación del arroz rojo. La mayoría de los productos agrícolas que consumimos en nuestro día a día también son mutaciones de alguna variedad salvaje. El trigo que hoy comemos empezó a cultivarse alrededor del año 7000 a.C. Los agricultores prefirieron cultivar el trigo mutado, cuyo grano largo no se desprendía con tanta facilidad del tallo. Este tipo de trigo es el que todavía comemos hoy en día. Hace 1500 años comenzaron a cultivarse nuevos productos agrícolas. Los agricultores escogieron las variedades salvajes que se podían aprovechar y las convirtieron en alimento. Hoy en día podemos seguir disfrutando de esas variedades mutadas que fueron seleccionadas hace siglos.
Pero esto no ocurre solo con los alimentos. Algunos animales también han evolucionado a partir de una mutación. Hace aproximadamente 15.000 años, un grupo de hombres estaba cazando y recolectando comida cuando una manada de lobos se acercó a ellos en busca de alimento. Los lobos resultaron ser mansos y los hombres decidieron llevárselos para que defendieran su casa de cualquier intruso. Estos lobos han evolucionado hasta convertirse en los perros que hoy en día tenemos en nuestros hogares. Los perros, que se han convertido en los mejores amigos del hombre, son totalmente distintos a los lobos de antaño. En Estados Unidos, los científicos del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano realizaron un estudio sobre 23 perros de diferentes razas y tamaños. Descubrieron que la acción del factor de crecimiento insulínico tipo 1 divide a los perros en grandes y pequeños. Una pequeña mutación en el gen del crecimiento explica la diferencia de tamaño de los perros. Tanto el aspecto físico como el carácter de estos animales dependen de sus genes. Los perros de caza, los perros adiestrados o los perros lazarillo tienen características diferentes debido a que sus genes también lo son. El collie es un tipo de perro pastor, capaz de vigilar un rebaño entero de ovejas gracias al gran sentido de la responsabilidad que le aporta uno de sus genes. Una pequeña variación en los genes de los perros genera grandes diferencias entre sus características. ¿Dónde tiene lugar la mutación? La clave del cambio. A excepción de los gérmenes procariotas, las células de todos los organismos tienen un núcleo. Cada núcleo contiene un número determinado de cromosomas. Y cada cromosoma contiene ADN, el cual almacena la información genética que se transmite de padres a hijos. El centro de la mutación es el ADN. En el caso del ser humano, contiene 4 bases nitrogenadas, A, T, G y C. Las características de una célula dependen de la secuencia de estas bases. La formación de tejidos corporales como los de la piel, el hígado, el cerebro o los pulmones depende de las características celulares. Un cambio en la secuencia de las bases nitrogenadas puede provocar una mutación. Sin embargo, una mutación no se produce de la noche a la mañana. Primero, se selecciona la mutación más ventajosa. Esta se aísla creando un grupo de genes únicos. Si este grupo no entra en contacto con otras variedades ni deja descendencia, termina formando una nueva especie. Estos cambios son el resultado de la combinación entre mutación, selección natural y aislamiento fisiológico. La evolución es un proceso que se desarrolla lentamente a través del tiempo. Hace millones de años se produjo un cambio en el genoma humano. La diferencia entre el genoma del ser humano y el del chimpancé es de un 1,3%. Los científicos que estudiaron las diferencias genéticas entre el ser humano y el chimpancé descubrieron que este último posee ciertos genes de los que el ser humano carece. Hay cientos de características que distinguen al ser humano del chimpancé,
desde la capacidad del ser humano para ponerse de pie hasta la textura de la piel o el uso del lenguaje. Los científicos buscaban las razones de estas diferencias y finalmente lograron dar con una de ellas. Hay una gran diferencia entre la superficie celular del chimpancé y la del ser humano. Los artífices de este descubrimiento fueron el profesor Ajit Barki y el profesor Pascal Gagnon, quienes estudiaban los orígenes del ser humano. Tras comparar y analizar unas muestras de suero sanguíneo tomadas de seres humanos y de chimpancés, descubrieron que los componentes de sus células eran diferentes. El gen CMAH produce una proteína enzimática, encargada de convertir AC en GC. Bien, pues, en los seres humanos este gen se dañó hace unos 2 millones de años. La superficie celular de todos los mamíferos, incluidos los primates, tienen ácido N-acetilneuramínico, también denominado AC, y ácido N-glicolineuramínico, o GC. Sin embargo, el GC de los seres humanos fue dañado hace 2 millones de años. La superficie de las células de un chimpancé posee sendos ácidos siálicos, GC y AC, pero los humanos perdimos esta capacidad de producción. Por tanto, solo tenemos un tipo de ácido siálico, AC. Una parte del gen que forma la superficie celular humana se separó y las partes restantes se unieron, provocando una mutación. Como consecuencia, uno de los componentes de la superficie celular humana pasó de tener 2 ácidos siálicos a poseer solo uno. La conclusión de todo esto es que, aunque sea un gen independiente, afecta a la superficie de todas las células, porque cada una de estas células contiene millones de copias de ácido siálico. Por tanto, un pequeño cambio en este átomo de oxígeno supone un gran cambio en todas las células. El ADN es similar a un programa informático. Un cambio en el sistema operativo puede provocar un error o una alteración en el programa informático. De la misma manera, una pequeña variación en el código genético puede alterar por completo el resultado. A diferencia de otros primates, la superficie celular del ser humano ha perdido un componente. Este hecho, consecuencia de una mutación casual, ha afectado a la especie humana de manera positiva. Al final, la mutación resultó ser una de las razones por las que el ser humano es distinto a otros primates. La mutación genética, que ha influido en toda la humanidad, también ha provocado cambios en la vida de las personas a través de las enfermedades. En los últimos 20 años se han descubierto 30 enfermedades contagiosas en distintas partes del mundo. Un factor clave en la aparición de enfermedades son los virus. Los virus son el microorganismo más pequeño que existe. Los virus
se componen de ácido nucleico rodeado por una cubierta proteica. Carecen de capacidad para reproducirse por sí solos o iniciar la síntesis de proteínas. Son parásitos celulares que se desarrollan en el interior de las células. Durante este proceso se producen las mutaciones que dan lugar a graves enfermedades. La razón que hacen a los virus tan peligrosos son el riesgo de mutación y la rapidez con la que se extienden. La primera generación de un virus puede propagarse en tan solo 8 horas. Además, si se producen frecuentes mutaciones, pueden llegar a invadir el sistema inmunológico humano. Si yo le toso a alguien, el virus penetra en esa persona a través de su nariz y se empasta aquellas células susceptibles al virus. Entonces este comienza a reproducirse, creando nuevos virus y extendiéndose a otras células. Los nuevos agentes resultantes de la mutación logran sobrevivir gracias a su capacidad para esquivar el sistema inmunológico de su huésped. Los virus desarrollan rápidamente una gran tolerancia a la medicación, lo que dificulta su curación. Además, las mutaciones sobreviven hasta el punto de que ni las vacunas resultan efectivas. Existen enfermedades incurables causadas por la mutación de algún virus. El mayor ejemplo es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, comúnmente denominado SIDA. En el caso de las personas infectadas por el SIDA, sus células inmunes se destruyen, debilitando su inmunidad. Los tumores y las enfermedades infecciosas pueden extenderse por todo el cuerpo hasta provocar la muerte. No obstante, hay personas que son inmunes al SIDA. Se trata de personas con una mutación en los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos del ser humano contienen CCR5. La unión entre el gen CCR5 y un receptor deriva en una enfermedad. La mutación CCR5 delta 32 evita que el gen CCR5 encuentre un receptor y así su huésped queda inmunizado ante el SIDA. Las personas que portan la mutación CCR5 delta 32 no se pueden infectar. Están protegidas. Su célula no actúa como receptora del virus. Por lo tanto, cuando el virus entra en su cuerpo buscando una célula a la que adherirse, no lo consigue. Solo un 1% de la población posee la mutación CCR5 delta 32 y, por tanto, es inmune al virus del SIDA. Bastantes europeos caucásicos portan el gen CC35 delta 32 resistente al SIDA, algo poco común en personas de otras razas. Christopher Duncan y su equipo de investigación de la Universidad de Liverpool concluyeron que el hecho de que el gen CCR5 delta 32 sea más común en los europeos es consecuencia de una plaga. En el año 1300, la peste negra se extendió por toda Europa. Un devastador 40% de la población murió a causa de esta enfermedad. Una minoría de los europeos, solo 1 de cada 20.000, tenía un gen mutado especial. Este gen era el CCR5 delta 32. La función de este gen era proteger a su portador de la peste negra. Tanto la peste negra como el SIDA penetran en el sistema inmunológico a través del gen CCR5. La peste negra estuvo presente durante mucho tiempo, incrementando así la probabilidad de formación del gen CCR5 delta 32, una mutación del gen CCR5. La probabilidad pasó de 1 de cada 20.000 habitantes a 1 de cada 10. Esto significa que el 10% de los europeos caucásicos son inmunes al SIDA.
Una mutación casual creó una barrera protectora contra algunas enfermedades y, como consecuencia, el 10% de los europeos son inmunes al SIDA. Algunas mutaciones causan algún tipo de efecto sobre las enfermedades, mientras que otras son irrelevantes y no influyen en ellas. En este caso concreto, la mutación se produjo por casualidad, protegiendo así a su portador del SIDA. Esta es la naturaleza de la variación genética entre los miles de millones de personas que habitan en el mundo. Las mutaciones pueden provocar enfermedades. Sin embargo, también pueden ser la clave para mantener a las personas alejadas de estas. El Dr. Walter Longo es el biogerontólogo que descubrió que las mutaciones genéticas relacionadas con el crecimiento pueden aumentar la esperanza de vida. La mayoría de los ratones vive una media de 2 años y 2 meses. Sin embargo, los ratones enanos viven más de 3 años y además rara vez enferman. El 30 o el 40% de los ratones padece cáncer, enfermedades inflamatorias o deterioro cognitivo. Sin embargo, en los ratones enanos no es así. Estos están protegidos contra el cáncer, el deterioro cognitivo y la resistencia a la insulina, que es habitualmente una alteración relacionada con la diabetes. El caso de los ratones enanos demuestra que la mutación genética influye en enfermedades como el cáncer o la diabetes. ¿Ocurre lo mismo en los seres humanos? Nos encontramos en Ecuador, un país de Sudamérica que se extiende a ambos lados del Ecuador. En un pueblo a 10 horas de Quito, la capital del país, vive una persona que tiene una resistencia especial al cáncer. Se trata de Judith, una anciana que cumplió recientemente 77 años y mide solo 95 centímetros. Padece un enanismo denominado síndrome de Laron. Judith tiene 8 hermanos, pero solo ella padece esta enfermedad. Siempre le ha preocupado su baja estatura. Sin embargo, posee una cualidad única que la hace diferente a sus hermanos. Somos 9 hermanos. Mi hermana Sabina tiene mal de diabetes. Mi hermano Miguel murió con el mal de Chaga. Mi hermana Celia murió con el mal de la leucemia. Mi hermano Urbano tiene mal de diabetes. Mi hermana Yolanda tiene cálculos a la vesícula. Mi hermana Violeta tiene colesterol. Esos cercos para las gallinas. Jugábamos también. A regar plantas. Judith es la mayor de 9 hermanos. Tantas cosas que Aunque su estatura es muy inferior a la normal, con más de 70 años, Judith jamás ha padecido ninguna enfermedad. Se acordaba comida para llevar a comer. Nicolás Augusto es otro paciente de síndrome de Laron que vive cerca de Judith. Nicolás tiene 18 años, pero dejó de crecer cuando alcanzó los 113 centímetros. La madre de Nicolás está preparando la cena. Para cocinar, utiliza manteca de cerdo en lugar de aceite. O sea, le ponemos para... No ocupamos mucho aceite, ¿no? Solo con manteca casi. Manteca. La mayoría de los platos locales de esta zona son altos en calorías y se fríen con manteca de cerdo. Esto causa obesidad que puede derivar en cáncer o diabetes. Sin embargo, aquellos que padecen síndrome de Laron son la excepción que confirma la regla. ¿Por qué estos pacientes son prácticamente inmunes a ciertas enfermedades si viven en el mismo entorno que sus conciudadanos y se alimentan igual? El doctor Jaime se dedica al estudio de pacientes con síndrome de Laron desde 1994. Ha examinado al centenar de pacientes que viven en Ecuador. Esto supone una tercera parte de los pacientes con síndrome de Laron de todo el mundo. Su investigación
comenzó con la hipótesis de que la mutación genética que provoca el enanismo previene a su vez el cáncer y la diabetes. La zona de Ecuador donde viven estos pacientes ha registrado un aumento en los casos de enfermedades como el cáncer. Un 17% de la población ecuatoriana fallece de cáncer. En el sur de Ecuador incluso un 20%. Por tanto, muchos de sus familiares, al igual que cualquier otro ciudadano, han podido fallecer de cáncer, diabetes o enfermedades cardiovasculares. Pero curiosamente estos pacientes jamás han demostrado indicios de ninguna de estas enfermedades. ¿Por qué los pacientes con síndrome de Laron no desarrollan el cáncer? Primero, veamos cómo se forma esta enfermedad en nuestro cuerpo. $80.000 millones de células mueren y nacen cada día. Esto se denomina replicación celular. A lo largo de este proceso, la célula se encarga de replicar 30.000 millones de pares de bases sin que se produzca ninguna alteración. Aunque durante el proceso de replicación puede haber errores, nuestro cuerpo posee un sistema capaz de modificarlos y, por tanto, la mayoría no llegan a trascender. Aún así, hay un daño que no puede ser reparado. Cuando un defecto afecta a más de 4.000 células, estas se convierten en células cancerígenas. Las células cancerígenas nacen cuando una parte del gen está dañada. Por tanto, el principal factor es la mutación. Normalmente, una célula inmune de un ser humano no es capaz de combatir más de 10.000 células cancerígenas. Un tumor comienza a crecer cuando existe un problema en la función inmunológica de la célula. Las células cancerígenas empiezan a extenderse cuando superan el millón y una vez alcanzado el billón, se forma un tumor del tamaño de un grano de arroz. Cuando el billón se convierte en un trillón, el paciente fallece. El doctor Jaime publicó una tesis donde afirmaba que la mutación es la causa de que el síndrome de Laron prevenga el cáncer. Llevo estudiando sus casos desde 1994 y a día de hoy no me he encontrado con ningún caso de diabetes y con solo uno de cáncer. Me parecía muy extraño. Pero, sin embargo, hay otra investigación que asocia el cáncer con un alto nivel de IGF-1. Según el doctor Jaime, la razón por la cual los pacientes con síndrome de Laron son más resistentes al cáncer es que la glándula pituitaria segrega las hormonas del crecimiento. Estas hormonas son enviadas al hígado, donde se encuentran con los receptores, generando IGF-1. El IGF-1 se envía a las células para impulsar el crecimiento. En el caso de los pacientes con síndrome de Laron, los receptores que están en el hígado rechazan la hormona del crecimiento. Una mutación en el receptor provoca un cambio en el cuerpo, de modo que éste genera menos IGF-1 y detiene el crecimiento. Gracias a su investigación, el doctor Jaime concluyó que el nivel de IGF-1 está relacionado con el cáncer y que cuanto más alto es este, mayor es la incidencia de la enfermedad. Un alto nivel de IGF-1 causado por una inhibición de la apoptosis provoca la proliferación de células malignas. Sin embargo, en los casos de síndrome de Laron, donde hay una deficiencia en la recepción de la hormona del crecimiento debido a los bajos niveles de IGF-1, la apoptosis aumenta. Por tanto, esta es una explicación potencial. ¿Cómo influye la muerte celular en la prevención del cáncer? Para explicar por qué las células cancerígenas proliferan con tanta rapidez, debemos fijarnos en el telómero, la parte final de un cromosoma.
La longitud del telómero en las personas cuyas células son normales es siempre la misma. Cuando tiene lugar la división celular, el telómero se reduce hasta que se convierte en un nudo y la célula muere. Dependiendo de la longitud del telómero, la célula pasa por varias divisiones antes de morir. Si por alguna razón el telómero no funciona como debiera, las células siguen dividiéndose en lugar de morir y se convierten en células cancerígenas. Además, las células cancerígenas evolucionan con el paso del tiempo. Cuando se crea una nueva generación de células cancerígenas, se produce una nueva mutación que también prolifera. En el caso de los pacientes con síndrome de Laron, el nivel de IGF-1 es bajo y la muerte celular ocurre a menudo. Por tanto, estos genes mutados protegen a su portador del cáncer. Los pacientes con síndrome de Laron viven en un cuerpo pequeño a causa de una mutación genética. Sin embargo, estos genes mutados los hacen prácticamente inmunes al cáncer. Bueno, he aprendido que a nosotros estamos protegidos sobre el cáncer y la diabetes. La verdad me siento muy feliz porque sé que gracias a mí o a mi ayuda las demás personas pueden salir adelante con su enfermedad o cáncer, lo que tengan, que yo les voy a poder ayudar y bueno, si pueden, todos les voy a ayudar. Yo observo y describo lo que veo. Veo a una persona que padece una enfermedad, pero al mismo tiempo veo a una persona protegida. Por tanto, una mutación puede ser algo positivo o puede ser algo negativo. Africanos que son inmunes a la malaria. Europeos que no pueden infectarse de SIDA. Y Judith, que siempre tendrá una baja estatura, pero nunca padecerá cáncer. Estas características que les hacen diferentes comenzaron siendo una mutación. En mi opinión, las mutaciones son una parte fundamental de la evolución. Las mutaciones muchas veces provocan enfermedades, pero también son nuestro modo de evolución. Las mutaciones genéticas hacen que tengamos distinto color de pelo y superficies celulares únicas. Mucha gente muere a causa de los virus que mutan con facilidad. No obstante, gracias a las mutaciones genéticas, hay personas inmunes a ciertas enfermedades. Mediante el estudio de estos casos, los científicos intentan encontrar la manera de prevenir dichas enfermedades. Una mutación es una gran oportunidad, pero como todas las oportunidades, puede conllevar riesgos. Y es el efecto de la mutación en el organismo que porta dicha mutación en cada una de las células, lo que determina si la mutación supone un riesgo y si, por tanto, debe desaparecer. Uno de los beneficios de las mutaciones es que se hacen cada vez más comunes, hasta que finalmente se extiende a toda la población. La mutación es la base de la evolución. Algún día, una raza completamente distinta a la raza humana como hoy la conocemos, caminará sobre la superficie de la Tierra. La clave está dentro de nosotros, en los genes y en las mutaciones. Bueno, entonces espero que les haya gustado el video del día de hoy y la clase y la indagación. Los invito a seguir
generando indagación, navegación de bastante interés sobre estos temas. Les recomiendo pues la revista, muy interesante, y allí nos puede generar un poco, aclarar algunas dudas que tengamos con respecto a esta temática de las mutaciones y del código genético. Les dejo acá los créditos de la página web y del video que desarrollamos en la clase del día de hoy. Quien les habló, el docente David Camilo Enríquez Pérez. Muchísimas gracias.